Acabamos de cantar que Cristo es incomparable. Y hay una frase que dice que las comparaciones son odiosas. Cuando nos comparan con otros, si salimos perdiendo en la comparación, pues puede llevarnos a sentirnos decepcionados, a sentirnos inferiores, a tener envidia de con quien nos comparan, a sentir tristeza. Por su parte, si salimos ganando en la comparación, también es un peligro, porque nos puede llevar a un sentimiento de orgullo, de superioridad, de soberbia. Así que las comparaciones son odiosas. Pero esta frase es cierta en la mayoría de las ocasiones, no en el 100% de las ocasiones, porque hay una ocasión en la que el apóstol Pablo hace una comparación en la carta a los romanos. Y es una comparación que, lejos de ser odiosa, es una comparación gloriosa. Es una comparación que engrandece a Dios, es una comparación que nos llena de esperanza a los creyentes, y es la comparación que hace entre Adán y el Señor Jesucristo. Si me acompañáis a Romanos capítulo 5, vamos a leer los versículos del 12 al 21 al final del capítulo. Para los que nos visitáis desde hace poco, estamos estudiando la carta a los romanos de manera secuencial, desde el capítulo 1 hasta terminar la carta, versículo a versículo, y hoy nos toca el texto de Romanos 5, capítulo 12, versículo 21, y leo la versión de las Américas por si alguno notáis alguna diferencia en alguna palabra. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 5, 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos muestra que la obra de Cristo es superior a la obra de Adán. La obra de Cristo es superior a la obra de Adán. Y en primer lugar veremos en los versículos 12 al 14, el reino de la muerte y el pecado entró en el mundo por Adán. Y en segundo lugar veremos en los versículos 15 al 21 que la obra de obediencia de Cristo es superior al acto de desobediencia de Adán. La obra de Cristo es superior a la de Adán. En primer lugar, veremos que el reino de la muerte y el pecado entró en el mundo por Adán. Y el texto comienza con las palabras "por tanto", lo cual, como sabéis, nos indica que va a conectar lo que va a decir a continuación con lo que ha dicho inmediatamente antes. ¿Qué es lo que el apóstol ha dicho inmediatamente antes? Bueno, pues después de haber descrito la pecaminosidad terrible de toda la humanidad, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, luego va a ir del 3:21 al 5:11 dándonos la buena noticia de que en Cristo, a través de su obra de redención en la cruz, se nos ha provisto de un camino
de salvación para todo aquel que cree en Él y acude a Él en arrepentimiento y fe. En el capítulo 5, desde el 1 al 11, Pablo se centra mucho más concretamente en la buena noticia de que los creyentes hemos sido justificados por gracia por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Gracias a esta justificación tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a Dios, hemos sido reconciliados con Dios, pero esto implica que antes de que nos haya salvado el Señor, no estábamos en paz con Dios, no teníamos acceso a Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios y nuestra relación con Dios era irreconciliable por nuestros propios méritos. Así que en este punto es donde Pablo va a seguir resaltando la grandeza de la obra de gracia y de misericordia del Señor Jesucristo para restaurar nuestra relación con Dios. Pero primero, para él mismo ponerlo en contexto, nos va a mostrar cómo el reino de la muerte y el pecado entró en el mundo por Adán, para luego compararlo con los resultados que tuvo para la humanidad la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que dice el texto que, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, el pecado no se originó en el huerto del Edén. Sabemos que el pecado se originó en Satanás. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Satanás fue el primer ser creado que pecó y por tanto fue el origen de la entrada del pecado en la creación de Dios. Cuando Dios creó el mundo, y entre esa creación creó a Adán, creó a Eva, lo hizo todo perfecto. Dice Génesis 1:31 que vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno, y bueno ¿cómo? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Pero hay un momento en la historia de la humanidad que el pecado entra en nuestro mundo para corromper de manera dramática lo que Dios había creado y que hasta ese entonces era bueno y bueno en gran manera. Y este verbo entró, en el original, se encuentra en una forma verbal indefinida en el pasado, un tiempo que habréis escuchado algunas veces, aoristo, que indica que es un acontecimiento histórico único que ha sucedido en el pasado. No es que entrasen en el mundo los pecados de la avaricia, la lascivia, el orgullo, la soberbia, sino que dice que el pecado como tal entró en el mundo en ese momento puntual del pasado. ¿Y cómo entró el pecado en esta creación que era buena en gran manera? Bueno, pues nos sigue diciendo el apóstol Pablo que el pecado entró por un hombre. Y lo ratifica en el versículo 19 al decir, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero la Biblia nos dice en Génesis 3 que en primer lugar la serpiente, que era Satanás, engañó a la mujer para que comiese del fruto que había sido prohibido en Génesis 2:17, sí, eso dice la Biblia. Entonces, ¿es que Pablo no conocía Génesis? ¿El apóstol Pablo era tan machista que ignoró un acto tan grave porque lo había cometido una mujer? Y sabemos que la respuesta es no. El apóstol Pablo conocía perfectamente Génesis y no era para nada machista. A pesar de que la primera persona que comió del fruto fue Eva, Dios hace responsable a Adán. ¿Por qué hace responsable a Adán? Bueno, pues en primer lugar, porque Adán es la cabeza en su relación con Eva. Por tanto, como líder, debía protegerla, debía cuidarla, aún de ella misma, aún de su propio pecado. Pero en segundo lugar, también hace responsable a Adán, porque Dios le había dado el mandamiento directamente a Adán. Dice Génesis 2:15 que el Señor tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, lo cuidara, y ordenó Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma ciertamente morirá. Génesis 2:15 al 17. Eva fue engañada por la serpiente, desobedeció de manera engañada al mandato de Dios, pero Adán desobedeció de manera consciente al participar de comer del fruto que le había dado. Es por eso que Dios hace responsable al hombre, a Adán, de la entrada del pecado en el mundo.
Y el versículo 12 sigue diciendo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Aquí tenemos la consecuencia más terrible de la entrada del pecado en el mundo. El pecado trajo consigo la muerte. Para nosotros, la muerte es parte natural del proceso del ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Pero la muerte es algo antinatural. En la creación perfecta de Dios, antes del pecado, la muerte no era parte del ciclo de la vida. La muerte es un intruso que entró en el mundo y contaminó el proceso natural y bueno en gran manera que Dios había creado. Pero acabamos de leer en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis que le dijo Dios a Adán: el día que comieres del fruto, ciertamente, es una certeza segura, morirás. Y el concepto de muerte lo tenemos que entender como separación. El pecado dio entrada a la muerte. El pecado produjo separación. Y dio entrada a la muerte, produjo separación en tres maneras. En primer lugar, la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo del ser humano con su alma, con su espíritu. Es una separación. ¿Qué pasó cuando Adán comió del fruto? Pues no le pasó como a Blancanieves, que al primer bocado cayó rendida en el suelo. Pero sí, en ese mismo momento su cuerpo empezó a degradarse físicamente, hasta que con el paso de los años y los años y los años se cumpliría lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gran mayoría de la humanidad ha sufrido o sufrirá este tipo de muerte. Solo encontramos en la palabra de Dios 3 casos en los que la muerte física no tuvo o no tendrá lugar. Uno de ellos lo hemos visto hace muy poco cuando Samuel predicó con Elías. Elías no gustó la muerte, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 17, sino que subió en un torbellino al cielo. Otra de las personas que no sufrió este trauma de la muerte fue Enoc. Dice Génesis capítulo 5, versículo 24, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y en Hebreos 11, el versículo 5 dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte física. El tercer caso que vemos en la Biblia todavía no ha sucedido. Es un grupo de creyentes que no morirán físicamente porque serán arrebatados en el rapto. Esto lo podéis leer en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. La muerte trajo separación. La muerte física y, en segundo lugar, una muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre el ser humano y Dios en nuestra vida terrenal. Cuando Adán comió del fruto, espiritualmente murió en aquel mismo momento. Su relación íntima con Dios se separó, se rompió de manera radical. Dice Habacuc 1:13 que los ojos de Dios son muy limpios para mirar el mal. La santidad perfecta de Dios le impedía seguir relacionándose con la naturaleza pecaminosa de Adán. Es a este tipo de muerte espiritual al que se refiere Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice que Cristo os dio vida a vosotros, que estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados. Antes de que recibiésemos vida espiritual de parte de Dios, estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios en nuestra vida en la tierra, y eso se reflejaba en la forma en cómo vivíamos. Sigue diciendo Pablo en este capítulo 2 de Efesios que antes estábamos andando en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mientras que la muerte física no afectó ni afectará al 100% de la humanidad desde Adán hasta que el Señor vuelva, la muerte espiritual sí nos afecta a todos los seres humanos. Job, o mejor, Elifaz, en el libro de Job, le hace a Job una pregunta retórica. Job capítulo 15, versículo 14. Y dice Job 15, 14,
¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? No hay ningún nacido de mujer que sea justo, porque nacemos con la naturaleza afectada por el pecado de Adán. David en el Salmo 51:5: He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Y un poco más adelante David lamenta diciendo en el Salmo 58, versículo 3: Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Y un tercer tipo de separación es la muerte eterna. La muerte eterna es la separación eterna entre Dios y los hombres. La muerte eterna afecta a todos los que mueren físicamente sin Cristo. Si la muerte es algo antinatural, si la muerte es algo horroroso de por sí, esto ya son palabras mayores. Porque esta muerte es irremediable. La muerte física es remediable porque todos resucitaremos. Los creyentes con cuerpos glorificados para estar con Dios por la eternidad. Los incrédulos con cuerpos preparados para sufrir una eternidad de tormento en el infierno. La muerte espiritual es remediable porque Dios nos ofrece vida en Cristo, pero la muerte eterna es irremediable. La separación de Dios por la eternidad es irreversible. Esto es lo más aterrador del infierno. Se nos dice que allí será el llanto, el crujir de dientes, pero lo más aterrador es que vas a estar por la eternidad separado de la presencia de Dios, sufriendo el castigo merecido por tu pecado. Y esta es la horrenda verdad de todos los que mueren sin Cristo. Versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Estos dos últimos verbos, se extendió y pecaron, están en el mismo tiempo griego este raro que hemos visto en el verbo entró. Hacen referencia a un único acontecimiento histórico que sucedió en el pasado. Por tanto, cuando dice que el pecado se extendió a todos los hombres, afirma que en el mismo instante de la caída, por ese único acto pecaminoso de Adán, la muerte se extendería, afectaría a toda la humanidad. Como dijo una persona, la vida es la única enfermedad que tiene un índice de mortalidad del 100%. En el mismo momento en que Adán pecó, la muerte afectó a la naturaleza física de Adán, a la naturaleza espiritual de Adán, y esa muerte fue extendida a toda la descendencia de Adán, es decir, a toda la humanidad. Todos los descendientes de Adán estamos sujetos a la muerte, tanto física como espiritual, porque hemos heredado la naturaleza caída de Adán. Pero no solo eso, sino que dice que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y este verbo pecaron, como hemos dicho, no hace referencia a los pecados que cometemos en la vida, sino que, como ya hemos dicho, es un acontecimiento único que ya sucedió en el pasado. Y además el verbo está en voz activa, lo que significa que es el sujeto quien realiza la acción. Y el sujeto de aquí es todos. Todos hemos realizado esa acción de pecar. Por tanto, cuando Pablo está diciendo que cuando Adán pecó en su primer acto de desobediencia a Dios al comer del fruto que tenía prohibido comer, toda la humanidad que vendría después de Adán, yo, vosotros, estamos participando en ese pecado y por lo tanto estamos bajo la culpa de Adán. Pablo repite esta idea en 1 Corintios 15:22 cuando dice que en Adán todos mueren. Y en este momento alguno podría decir, no es justo. Por un solo acto, realizado por un solo hombre, que tengamos que pagar toda la humanidad las consecuencias tan graves. Podría afirmar, yo no estuve en el huerto del Edén, ni siquiera comí del fruto, así que no entiendo por qué tengo que pagar por ello. Pero por este mismo argumento, tampoco podríamos ser justificados en Cristo, ya que ninguno de nosotros fuimos físicamente colgados en ese madero maldito. Ninguno de nosotros fuimos físicamente enterrados junto con Cristo.
Ninguno de nosotros fuimos físicamente resucitados cuando el Señor Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiera sido nuestro representante en la cruz, Pablo no podría haber dicho: con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Por tanto, si no fuera justo que todos pecásemos en Adán, tampoco sería justo que fuésemos justificados en Cristo. Y en este punto es cuando tenemos que entender la manera en la que Adán representaba a toda la raza humana. Y es lo que en teología se conoce como cabeza federal. Tenemos un ejemplo muy cercano, muy triste, en nuestra historia, como digo, cercana. ¿Qué pasó el 24 de febrero de 2022? Rusia le declaró la guerra a Ucrania. ¿Significa esto que cada uno de los ciudadanos rusos se levantó en contra de Ucrania y le declaró individualmente la guerra a Ucrania? No. Vladimir Putin fue quien tomó la decisión, pero él es el representante de ese país. Así que por la decisión de esta persona, todo el país está en guerra y todos los ciudadanos se ven afectados por los actos de su representante. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y hay uno que lo vais a entender perfectamente. David y Goliat. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 9, que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndole: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo le venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat era el representante federal, por decirlo de alguna manera, de los filisteos. David era el representante de los israelitas. Así que si uno vencía, toda la nación vencía. Si uno perdía, toda la nación perdía. Pues con la representación federal de Adán sucede lo mismo, solo que Adán no representa a una nación, sino que Adán representa a toda la humanidad, porque todos somos descendientes de Adán. Así que cuando Adán peca, Dios nos imputa el pecado de Adán a toda la humanidad, porque Él es nuestro representante. Como veremos más adelante, dirá en el versículo 18, por una transgresión, resultó la condenación de todos los hombres. Y esta transgresión es lo que se conoce como el pecado original. De manera que, como hemos dicho en otras ocasiones, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No nacemos puros y en el momento en que pecamos empezamos a ser pecadores, sino que nacemos pecadores y por eso es que pecamos. Ahora bien, no podemos perder de vista el punto principal de Pablo en este texto. Pablo, la intención principal no es mostrarnos la entrada del pecado en el mundo, sino la entrada de la justicia en el mundo por medio de Cristo. Pero para poder entender lo que Cristo hizo a nuestro favor, primero nos explica la realidad de por qué necesitamos esa justificación y para ello la compara con la obra de Adán. Dice el versículo 13 que antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Mira, cuando yo era pequeño y viajaba con mis padres, no teníamos cinturón de seguridad en el asiento del Seat Fura. ¿Qué hubiera pasado si yendo a Matalascañas nos hubiera parado en uno de estos viajes la Guardia Civil, hubiese comprobado que mis padres llevaban su cinturón de seguridad bien puesto y mi hermano y yo íbamos sin atar, uno tumbado en las vías del coche y el otro pues también sentado de aquella manera? No hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley que regulase que los ocupantes de atrás tenían que tener cinturón puesto. Ahora bien, ¿qué pasaría si Susana y yo viajásemos hoy de la misma manera que mis padres viajaban con nosotros? Nos para la Guardia Civil y el multón que nos comeríamos no sería pequeño. Porque ahora sí existe una ley que regula que todos los ocupantes del coche tienen que tener cinturón de seguridad. Pues el versículo 13 nos muestra una realidad
muy parecida, afirmando que todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés, antes del momento en que Moisés recibiese la ley de parte de Dios, no se les puede acusar de pecar infringiendo la ley de Moisés, porque era una ley que ellos no tenían y por lo tanto no podían infringir. Pero a pesar de esto, el versículo 13 nos dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Y el versículo 14 nos dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Los seres humanos eran pecadores, estaban sujetos a la muerte, no por violar una ley que todavía no existía, que todavía no ha sido escrita, sino por la naturaleza de pecado que heredaron de Adán y por la transgresión que cometieron en Adán. Si Pablo ha dicho que si no hay ley no se puede imputar, no se puede inculpar de pecado, y también nos ha dicho que antes de la ley sí había pecado, es porque los hombres habían transgredido una ley. La pregunta es, ¿qué ley habían transgredido? Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Pablo está reforzando su argumento de que se nos imputa el pecado de Adán porque todos pecamos en Adán. Y lo va a seguir reforzando a lo largo del texto. Versículo 15, por la transgresión de uno murieron los muchos. Versículo 16, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Versículo 17, por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Versículo 18, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y el versículo 14 termina diciendo, Adán es figura del que había de venir, es decir, del Señor Jesucristo. La palabra figura significa tipo, significa modelo, significa ejemplo. Y en la Biblia se llama tipo o figura a una persona o a un acontecimiento que sucede antes de que el Señor Jesucristo hubiera venido y que de alguna manera nos muestra algo acerca del Señor Jesucristo. En el caso de Adán, como figura del que había de venir, tanto Cristo como Adán son cabezas federales de aquellos a quienes representan. Al fin y al cabo, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los que están representados en Adán, en la caída, es decir, los que están sin Cristo, y los que están representados en Cristo. Así que estamos viendo que la obra de Cristo es superior a la obra de Adán, y en primer lugar hemos visto que el reino de la muerte y del pecado entró en el mundo por Adán. En segundo lugar, y más breve, veremos que la obediencia de Cristo es superior a la obra de la desobediencia de Adán. La obra de obediencia de Cristo es superior a la obra de desobediencia de Adán. Y el apóstol Pablo nos va a explicar esta verdad mediante una serie de comparaciones entre Cristo y Adán. La primera comparación, que nos muestra que la obra de obediencia de Cristo es superior a la obra de desobediencia de Adán, la tenemos en el versículo 15. Y empieza diciendo, pero. Pablo conecta con esta palabra el hecho de que, aunque ha dicho que Adán es un tipo, una figura de Jesucristo, en cierto sentido, pero la obra de Cristo es muchísimo mayor. Es superior a la de Adán. Pero no sucede con la dádiva, con el don, dice la Reina Valera, como con la transgresión. Pablo establece una comparación entre la transgresión de Adán y la dádiva, es decir, la obra de gracia y de misericordia del Señor Jesucristo. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. No podemos negar, y lo hemos dicho, que la transgresión de Adán tuvo una repercusión a nivel universal. Todo aquel que muere sin Cristo es condenado a la eternidad en el infierno. Pero la obra de Jesucristo es poderosa para vencer a la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque manifiesta la gracia de Dios y la dádiva, y el don, y el regalo. La dádiva es un don de gracia, porque nosotros nacemos pecadores. Nosotros nacemos mereciendo justamente la condenación en el infierno por nuestro pecado, pero Dios provee por gracia
de la salvación en Cristo. Como dirá Pablo en el siguiente capítulo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la obra de Cristo es superior a la desobediencia de Adán. Porque el pecado de Adán no puede revertir la obra de Cristo. La vida de Cristo pudo terminar con la obra de Adán, con la esclavitud del pecado, y no podemos caer de esa salvación. La futura condenación en el infierno no es un punto de no retorno para los que están en Cristo, sí lo es para los que se pierden, ya lo hemos visto, la terrible consecuencia de la muerte eterna en el infierno. Pero para los que estamos en la tierra todavía no es un punto de no retorno la situación de nuestro nacimiento, sino que en Cristo tenemos posibilidad de no llegar a ese punto. Pero los que sí están en Cristo tienen la seguridad de que su salvación es segura. No hay retorno de la salvación. Como hemos leído esta mañana Juan Antonio, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Una segunda comparación que nos muestra que la obra de obediencia de Cristo es superior a la desobediencia de Adán, la vemos en el versículo 16. Dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y este versículo, de nuevo, Dios nos sorprende, mostrándonos cómo la lógica humana no tiene absolutamente nada que ver con los pensamientos de Dios. Pablo nos dice que el juicio surgió por causa de una transgresión y el resultado, ¿cuál fue? Condenación. Es decir, las consecuencias de un único pecado fueron tan graves que ni toda la eternidad en el infierno pagando por esa culpa será suficiente para terminar de pagar esa culpa, esa afrenta a Dios. Así que, si tratásemos de seguir ese argumento según la lógica humana, como los silogismos estos que vemos en el instituto, estas dos premisas que nos llevan a una conclusión, a una tercera, por ejemplo, los seres humanos no pueden volar, las águilas sí pueden volar. La conclusión, las águilas no son seres humanos. Son dos premisas que nos llevan a una tercera premisa que es totalmente lógica y cierta. Pero si usamos la forma de pensar del ser humano, diríamos con este versículo, una única transgresión resultó en condenación. El ser humano ha cometido muchísimas transgresiones, consecuencia lógica, el ser humano merece muchísima más condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, nos dice que con el don no sucede como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Así que mientras una transgresión resultó en condenación, la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Muchas transgresiones no trajeron muchísima más condenación, sino que muchas transgresiones trajeron dádiva, trajeron regalo, resultando en justificación. Esto es gracia, mis queridos hermanos. Por supuesto, no minimiza para nada la importancia del pecado, las terribles consecuencias del pecado, pero sí maximiza la gracia de Dios mediante la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mientras que toda la eternidad, repito, no es suficiente para pagar el alto costo de nuestro pecado, el Señor Jesucristo, que es Dios, en 3 horas pudo pagar por la eternidad de todos aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe y le confiesan como Señor y Salvador de su vida. Esto es una dádiva, esto es un regalo que no merecemos y que Dios nos lo ofrece de pura gracia. Si estás hoy aquí sin Cristo todavía, no hay nada que puedas hacer por ti mismo para librarte de la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque eres pecador. Porque has heredado tu naturaleza, el pecado de Adán. Pero hoy es día de salvación. Puedes ampararte en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque el poder de su sacrificio es mayor que la desobediencia de Adán.
es mayor que la muerte y que el pecado que entró en el mundo por la desobediencia de uno. Solo Cristo puede perdonarte, solo Cristo puede salvarte, solo si estás en Cristo, no estás en Adán. Y si Cristo es tu representante, ten por seguro que el Padre te va a declarar justo, porque el Padre te va a ver a través de la justicia perfecta de su Hijo amado. Una tercera comparación que nos muestra que la obra de obediencia de Cristo es superior a la obra de desobediencia de Adán, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya hemos visto que Adán cogió la llave de la creación, abrió la puerta de par en par al pecado para que pasase cómodamente. Pero por medio de la obediencia de Cristo, los creyentes pasamos del reino de la muerte a vida y reinamos en vida. Fijaros que el texto no dice, porque si por la transgresión de uno por este resultó la muerte, por medio de uno reinará la vida. Sino que dice que por medio de uno, de Jesucristo, reinarán en vida. Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los creyentes hemos sido resucitados espiritualmente, hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, pero no solo eso. Los creyentes también reinaremos en vida con Cristo en el milenio, Apocalipsis capítulo 20, pero no solo eso. Los creyentes disfrutaremos de la eternidad, de la vida en el reino de Cristo que ha vencido por completo a la muerte y al pecado. ¿Quiénes reinarán en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y aquí vemos la puerta estrecha de la que nos habló Juan Pablo hace pocos días. La salvación no se gana porque has nacido en una familia creyente. No se puede atravesar la puerta de la salvación de manos de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha y no cabéis los tres. Es estrecha porque hay que pasar de uno en uno. La responsabilidad de acudir a Cristo en arrepentimiento y fe es individual e intransferible para recibir, como hemos leído, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Y ese es el estándar de justicia, nada menos que eso, que Dios demanda para poder entrar en su presencia, y ninguno de nosotros podemos cumplir con ese estándar por nosotros mismos. Pero cuando Dios nos salva en Cristo, recibimos la abundancia de la gracia y del don de la vida, es decir, se nos acredita, se nos imputa la justicia perfecta de Cristo, de tal manera que Dios nos ve como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Una cuarta comparación la tenemos en el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida, dice, para todos los hombres. Si leemos este versículo aislado, solo este versículo, sin conocer el resto de Romanos, parecería que Pablo está diciendo que la salvación es universal, que el 100% de la humanidad se va a salvar. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pero el versículo anterior nos dice quiénes son estos todos los hombres, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, es decir, los creyentes. Como decía Juan Pablo también el pasado jueves, el mismo evangelio es predicado a todos los hombres. Pero tristemente muchos rechazan el evangelio porque aman más a las tinieblas que a la luz, aman más a su propio pecado. Y solo los que creen en el evangelio no se pierden y tienen vida eterna. Solo los que creen en el evangelio reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora bien, como veremos más adelante, esto no nos va a llevar a no dejar de predicar y predicar el evangelio. Quinta comparación que nos muestra que la obra de Cristo es superior a la desobediencia de Adán, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Si Dios tomase nuestros méritos para declararnos justos, ninguno de nosotros alcanzaría el estándar de perfección que Dios demanda. ¿Por qué? Porque en Adán somos constituidos, dice el texto, pecadores, es decir, su pecado nos fue imputado. Pero somos constituidos justos porque es la justicia de Cristo la que nos es imputada. Aquí vemos claramente tres tipos de imputación. En primer lugar, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dios imputa, Dios acredita el pecado de Adán a toda la humanidad, tratándola como si hubiera cometido ese pecado. Ahora sigue diciendo, por la obediencia de uno. Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Y allí en la cruz Dios le imputa, Dios le acredita nuestros pecados, tratándole como si Él hubiera cometido esos pecados. Y dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Es decir, Dios imputa, Dios acredita la obediencia de Cristo al creyente y le declara justo, le trata como si hubiese cumplido la justicia perfecta de Cristo. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y llegado a este punto, algunos se podrían preguntar, sobre todo la audiencia judía del apóstol Pablo, a ver, Pablo, si la salvación es del Señor, si la salvación depende únicamente de la obra de Jesucristo, si la salvación no depende de mis obras porque somos justificados solamente por gracia, por medio de la fe, entonces, ¿por qué Dios le dio la ley a Moisés? ¿Es que la ley no vale para nada? Pero Pablo se adelanta a este pensamiento y dice en el versículo 20, la ley es de suma importancia. Claro que la ley sirve para algo, pero el objetivo de la ley no era el que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que la ley estaba para aumentar la justicia por un lado y frenar el pecado por otro lado. Y Pablo le dice, no, el objetivo de la ley es evidenciar con claridad la pecaminosidad del pecado, para que así se evidencie aún más nuestra necesidad imperiosa de la gracia de Dios. Dice que la ley se introdujo, que la ley vino, ¿para qué? Para que abundara la transgresión. Mirad, al entrar algunas mañanas en el cuarto de mi hijo a oscuras, para subir la persiana y despertarle para ir al cole o al instituto, al atravesar la habitación, puede que pise algún peluche, puede que tropiece con alguna mochila, pero puedo pensar, bueno, el cuarto no está del todo mal porque he logrado llegar hasta la ventana con vida. Pero al subir la persiana y entrar la luz del sol y desaparecer la oscuridad, veo que el escritorio está totalmente desordenado, que los juguetes están tirados por el suelo, que hay ropa limpia sin guardar, que hay ropa sucia que debería de estar guardada en el cesto de la ropa sucia. Esto es una ilustración, no está basado en hechos reales. Pero la ley hace algo parecido con nuestro corazón. Puedo vivir sabiendo que bien del todo no estoy, pero bueno, tampoco es para tanto. Yo soy buena gente, no soy perfecto, pero no he matado, no he adulterado, no he robado. Pero llega la ley y dice, no codiciarás. ¿Nunca has sentido ganas de tener algo que...? Llega Jesús y dice que cuando la ley dice no matarás, no implica solo el acto físico de matar, sino que aquel que ha sentido un sentimiento de ira, de odio contra su hermano, ya ha asesinado en su corazón. Y la ley me muestra que soy realmente pecador. La ley hace que no minimice la realidad de mi pecado, sino que abunde la transgresión. Como Pablo dirá en el capítulo 7, versículo 8, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley del pecado, el pecado, está muerto. La ley no aumenta la justicia y frena el pecado como pensaban los judíos, sino que aumenta nuestra naturaleza pecadora. Mira, cuando nuestros hijos son pequeñitos, cuando están empezando a andar, puede que ni se hayan fijado en que en las paredes hay unos cuadraditos blancos con dos agujeritos que se llaman enchufes.
Pero tú que eres un buen padre, tú que eres una buena madre, le dices, para que no le dé un calambrazo, los enchufes no se tocan. Acabas de decir las palabras mágicas para producir el sentimiento en el niño de querer meter su dedito en el enchufe. Este es el efecto que produce la ley con toda clase del pecado, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos pecadores. Ahora bien, cuando nuestra realidad pecadora es expuesta frente al espejo de la ley, cuando somos conscientes que por nosotros mismos no podemos cumplir la ley de manera perfecta, que el estándar de santidad de Dios es el 100% de perfección, es cuando caemos rendidos a Dios como el publicano. Es cuando decimos, sé propicio a mí, pecador. Es cuando acudimos arrepentidos, aferrándonos a la gracia de Dios en Cristo. Ahora bien, el versículo 20 no termina ahí, sino que continúa con uno de los maravillosos pero que encontramos en la Biblia. Y la ley se introdujo para que abundase la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra sobreabundó en el original tiene la idea de abundó mucho más, sobrepasó por mucho. La ley nos muestra la inmensidad del poder del pecado en la humanidad. Eres un pecador que merece justamente la condenación por la eternidad en el infierno, pero al entender en la medida que nuestra mente finita puede abarcar la magnitud del pecado, también nos hace entender, hasta donde llegamos, entender mucho mejor la grandeza, la inmensidad, la excelencia, la supremacía, la sublimidad de la gracia de Dios en la salvación por medio de Cristo. La bendición de la gracia no es proporcional a la maldición del pecado. La gracia sobreabundó. La gracia sobrepasó de largo el poder del pecado. Y esto hace que los creyentes queramos obedecer a Dios no por miedo a una condenación eterna, sino por agradecimiento a una gracia tan sublime, tan inmensa. Queremos obedecer a Dios por amor a Cristo, porque Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Y la última comparación, ya vamos terminando, que nos muestra que la obra de obediencia de Cristo es superior a la desobediencia de Adán, la tenemos en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Creo que ha quedado claro que hemos visto que todos hemos pecado en Adán, que el destino de todos nosotros, destino justo, es la muerte eterna, pero hay solución para esta situación desesperada. Mediante Jesucristo, nuestro Señor, su gracia puede darte vida eterna. La pregunta es simple, pero es de tremenda importancia. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Separado eternamente de Dios en el infierno? ¿O en el reino de justicia de Dios mediante Jesucristo? Si rechazas la oferta del Evangelio, no sé si dentro de 10 segundos o dentro de 70, 80 años, vas a terminar muriendo físicamente porque nuestro cuerpo está sujeto a la muerte. Vas a terminar muriendo aferrado a tu pecado, lo que te va a llevar a morir eternamente separado de Cristo, separado de Dios. Pero, si respondes al Evangelio en arrepentimiento y fe, si confiesas al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, Jesucristo te asegura, Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera. Y te asegura que tendrás vida eterna porque serás declarado justo delante de Dios en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ven hoy a Cristo, no esperes a mañana, porque no sabes qué será del día de mañana.
hemos visto que la obra de Cristo es superior al pecado de Adán. Pablo nos ha mostrado que el reino de la muerte y el pecado entró en el mundo por Adán, pero también nos ha mostrado que la obra de obediencia de Cristo es muy superior a la desobediencia de Adán. Y mirad, mis hermanos, estamos en este mundo rodeados de tanta maldad, de tanta impiedad, que ha venido, por supuesto, como consecuencia del pecado de Adán, que olvidamos muchas veces, y yo el primero, que la obra de Cristo es superior a la obra de Adán. Vemos pecadores cometiendo impiedades de todo tipo en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en los vecinos, por la calle, por las noticias. Pero si eres creyente, se te olvida mirarte a ti mismo. Mira al hermano que tienes a la derecha, a la izquierda, y date cuenta del milagro de que tienes a tu lado, o si eres creyente tú mismo, eres una persona que estaba muerta espiritualmente y que ha pasado a vida. No anestesiemos la verdad maravillosa de que la obra de Cristo es superior al pecado de Adán. Pidamos cada día maravillados de la suprema obra de gracia del Señor Jesucristo. Vivamos vidas santas que den gloria a Dios, agradecidos por una salvación tan grande. Y no nos demos por vencidos en predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Aunque no veas resultados, aunque recibas rechazo, aunque recibas burla, aunque recibas insultos, porque aunque esa persona impía está rechazando el Evangelio porque ama más su pecado que el Evangelio, solo el Evangelio es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Y sabemos que la obra de Cristo es superior al pecado de Adán. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque, a pesar de haberte fallado desde el principio de la creación, Señor, a pesar de haber afrentado tu santidad perfecta y merecer el castigo eterno por nuestro pecado, Señor, tú, en vez de fulminarnos inmediatamente, nos has provisto de un camino de salvación. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, gracias por el ejemplo de obediencia perfecta de tu Hijo Jesucristo encarnado. Gracias por el ejemplo de dependencia del Espíritu Santo de la vida de tu Hijo Jesucristo. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a seguir sus huellas, que quites nuestro yo, que menguemos para que tú crezcas en nosotros, que cada día nos conformes más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y para ello, pues te pedimos que nos ayude a ser disciplinados en el estudio de tu palabra para conocerte más, para conocer tu voluntad y así poder alinear nuestra voluntad con la tuya, Señor. Gracias porque, aunque no entendemos en nuestras mentes finitas el inmenso poder de tu palabra, el inmenso poder de tu salvación, si nos aferramos a ella agradecidos, nos aferramos a ella por fe, Señor, y también pues nos da ánimo para no desanimar de ver a aquellos amigos, a aquellos familiares, hijos, padres, abuelos, conocidos, incluso desconocidos que te rechazan continuamente. Nos da consuelo saber que por nuestros argumentos jamás podríamos lograr nada, pero que tu palabra es poderosa para transformar a un muerto y resucitarlo de muerte a vida, Señor. Así que ayúdanos a seguir siendo fieles en la proclamación de tu Evangelio. Que no lo diluyamos, Señor, que no quitamos ni añadamos ninguna palabra para tratar de hacerlo más apetecible desde el punto de vista de la sabiduría humana, sino que confiemos en tu perfecta sabiduría divina, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.